Al ser un corredor de nueva generación y que solo aparece en Cars 3, pensaríamos que Jackson Storm tiene una corta historia detrás, pero la verdad es que la historia de este corredor es súper curiosa e interesante. ¿Sabían que Jackson era todo un gamer antes de ser un corredor? Esta es la historia y evolución de Jackson Storm. Jackson es un auto de carreras de última generación. Él puede alcanzar una velocidad de 345 km por hora, con una aceleración de 0 a 100 km por hora en tan solo 3.6 segundos. Y de hecho, algunos piensan que Jackson Storm es el carro más rápido de todo Cars, pero de hecho, Francesco Bernoulli le gana con una velocidad de 354 km por hora. Jackson Storm fue construido especialmente para las carreras. Su diseño es muy avanzado y su modelo fue construido con una fibra de carbono y compuesto de metal. Esto para que sea más ligero y más rápido que sus rivales. Un pequeño detalle es que el número que tiene Storm es el número 20, pero este es diseñado de una manera para que parezca que dice 2.0. Una referencia hacia la siguiente generación. Lo impresionante de Storm es que es patrocinado por varias compañías, incluyendo la misma Copa Pistón, Combustor, Carbon Cyber y Synergy, aparte de su propio patrocinador IGNTR, Adrenalina Líquida. Pero en cuanto a su creación, la historia de Jackson es muy interesante. Pixar sabía que la última película del Rayo McQueen se debía de tener a un rival memorable. Es por esto que el equipo de diseño e historia se pusieron el objetivo de usar pintura, forma y gráficos para que crearan a un personaje que contradijera a Rayo McQueen en todas las formas posibles. Para empezar, el nombre se contradijo. El Rayo McQueen fue contradicho con Jackson Storm, Jackson Tormenta. Luego, los diseños quedaron de la siguiente manera. McQueen es redondo y fluido, por lo que Jackson Storm debió ser nítido y en ángulo, con una forma agresiva, aspecto sigiloso y mortal, con un perfil bajo y cerca del suelo. Tuvieron inspiración en el Lamborghini Aventador y Nissan Gran Turismo, pero su modelo de realización de Jackson es un Chevrolet Corvette C7. El problema es que el equipo de Cars quería mantener la esencia de las carreras NASCAR, por lo que le añadieron más volumen enfrente a Storm y llevaron este mismo diseño a la carrera de Daytona 500 en el 2015. Esto para preguntar a los veteranos qué pensaban del diseño de Storm. Ellos estuvieron de acuerdo con el diseño de Jackson, por lo que Storm ya estaba listo. Lo único que faltaba era su historia detrás. Esta historia la podemos encontrar en la biografía de Jackson Storm, Storm Chasing. Antes de Cars 3, Storm fue un ciberdeportista y se ganaba la vida jugando videojuegos de carreras, en especial el Super Corsa 3. Su más grande logro fue ganar mucho dinero en un cibertorneo deportivo, organizado por Axel P. Biggs, un autobillonario dedicado al desarrollo de software. El billonario organizó el torneo para encontrar a un jugador que valiera la pena para su equipo de carreras en la vida real. De este mismo torneo, en el que participaron 10 carros, solo quedaron 2, Jackson y Tim Treadles, solo que Jackson ganó el primer lugar. De aquí, el billonario auto le pidió a un representante llamado Ray Raverham que fuera en busca de Jackson para que lo metiera al equipo de la Copa Pistón. Al principio Jackson no quería participar, ya que había hecho suficiente dinero de su carrera en los ciberdeportes. A él le gustaba ser libre y no tener que trabajar para nadie. Pero el señor Axel P. Biggs amenazó a Storm, diciéndole que si no se hacía un corredor, entonces tendría que regresar todo el dinero que se ganó del torneo, y que él mismo se encargaría de que Jackson dejara de involucrarse en el negocio de los videojuegos. Sin ninguna otra opción, Storm tuvo que aceptar, pero esto hizo que se hiciera aún más engreído. Storm comenzó siendo entrenado en un centro especial de carreras, esto con otros corredores de la siguiente generación. Como Jackson no quería estar ahí, él se hizo muy molesto con todos sus demás compañeros. Seguido estaba molestando a los otros miembros del centro de entrenamiento, quitándole su tiempo asignado en los simuladores de carrera, para que solo él estuviera usándolo. Básicamente, él se convirtió en el dueño del simulador de carreras. Decía quién sí y quién no podía estar usándolo.
hasta que un día él perdió contra otro corredor, lo que causó que Storm enfureciera por completo, destruyendo todo el simulador y poniéndolo en llamas, lo que causó que todo el edificio tuviera que ser despejado. Debido a todos los problemas que tuvo Jackson, el millonario Axel P. Biggs corrió a Jackson del equipo. Al escuchar esto, Ray, el representante que fue en busca de Jackson, también decidió renunciar al equipo. Esto porque él sabía que Storm tenía un gran potencial. Pronto, uno de los analistas de información del centro de entrenamiento le contó a la compañía IGNTR todo sobre Jackson. Esta es una compañía de bebidas energéticas, e impresionados con los datos que les trajo el analista, ellos decidieron darle un patrocinio a este auto de nueva generación. Al estar en el centro de entrenamiento pasado y viendo todo el potencial que tenía, Jackson aceptó con la única condición de que Ray fuera su jefe de equipo. De hecho, Jackson desde antes conocía al Rayo McQueen, y la misma compañía de bebidas energéticas le advirtió de este rival, a lo que Jackson simplemente se burló. Incluso hizo un comercial de la bebida energética en la que Jackson dice su eslogan: "Mi IGNTR adrenalina líquida te hará más rápido que el rayo". Después de un arduo entrenamiento, la compañía de bebidas energéticas logró darle una entrada a Jackson a la Copa Pistón, haciendo su debut en la carrera de Dinoco 400 en el Autódromo del Cañón de Cobre. Justo antes de terminar la carrera, todos fueron rebasados por Jackson Storm, sorprendiendo a los mismos corredores y a la audiencia. Al estar en el podio de los ganadores, McQueen se le acerca de una manera amigable, pero Jackson lo recibe como todo un engreído. De ahí Jackson entra a su transporte, causando que la rivalidad entre estos dos autos comience. La nueva entrada y éxito de Jackson hizo que las compañías despidieran a sus corredores de la vieja generación, consiguiendo a nuevos novatos de la siguiente generación. Hola, campeón. ¿Y tus amigos te dejaron? Por suerte, McQueen y su buena relación con Rostis, él no fue despedido y tuvo muy buenas oportunidades para seguir corriendo. Pero carrera tras carrera, Storm fue derrotando a McQueen, insultándolo cada vez más. Incluso en el simulador para Florida 500, Jackson tiene a McQueen como burla, demostrando que es todo un competidor súper engreído. Al siguiente día, Storm llega al Autódromo Internacional de Florida, en donde tiene una vuelta de práctica, pero lo impresionante es que tuvo un récord de la vuelta más rápida de todos los tiempos, con una velocidad promedio de 342 km por hora. Y al siguiente día, rompió este mismo récord por segunda vez, con una velocidad de 344 km por hora. En la última carrera del campeonato de la Copa Pistón, Jackson pensaba que tenía todo resuelto, pero McQueen sacó un as bajo la manga, siendo Cruz Ramírez, que al principio Jackson la veía como una simple corredora novata, pero al estar viendo su potencial, él comenzó a tener miedo, mismo que McQueen pudo ver, dándole ánimos a Cruz Ramírez para que ella venciera a Storm. Después de la carrera de Florida 500, no se sabe qué pasó con Jackson Storm, ya que no lo pudimos ver después de que Cruz ganó, o incluso en los créditos finales. Pero lo que más pensamos todos es que él continúa corriendo para tratar de ganarle a Cruz, pero aún no lo ha logrado. La última aparición que tenemos de Jackson Storm fue en la secuela de carreras de Miss Fractura, donde Jackson hace un mini cameo. Pero díganme, amigos, ¿qué otra historia de los personajes de Cars les gustaría conocer? Los veo en los comentarios.